Parece clave, fundamental para el desarrollo de nuestro país, que tiene que ver con el sector agrícola y sus problemas, que siempre son recurrentes o cíclicos, ¿no? Ahora estamos viviendo una etapa invernal fuerte, sobre todo en la costa, sí, dificultades a propósito de cultivos que se inundan y que se pierden, y que pues eso impacta evidentemente en nuestra economía. Hemos invitado el día de hoy a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Está aquí en el estudio. Me confirmas, Marcelo, si ya tenemos efectivamente a través de la línea telefónica a Cleber Sigüenza, el expresidente de la Cámara de Agricultura de la segunda zona. En esta primera parte de la entrevista me gustaría una suerte de diagnóstico o la visión o la perspectiva de nuestros invitados desde su punto de vista. Rodrigo, ¿cómo ve la situación del agro, tal vez en la área sierra, para escuchar al señor Sigüenza de la parte de la costa? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación? Bienvenido, buenos días. A ver, buenos días Clever, a la distancia, un fuerte abrazo. A ver, Andrés, yo creo que es importante entender las dinámicas distintas. Primeramente, tenemos una situación agrícola compleja por un sinnúmero de trámites y un pocotón de burocracia que hay que hacer ahora, que cada vez la siguen potenciando más. ¿Burocracia para tener permisos, para tener... entender que la dinámica agrícola es diferente a la dinámica urbana es algo que parecería que no se acaba de cuajar. Entonces, eso es por el lado estructural de los problemas, temas de materia laboral, materias de tramitología. Se requiere tener una normativa, inclusive para que estos acuerdos comerciales, una homologación normativa, para que los acuerdos comerciales puedan potenciarse de mejor manera. Y un Ecuador, que es un país con vocación agropecuaria y agroexportadora. Más de 100 años estamos exportando ya productos del agro. Y en los últimos años hemos evidenciado que más del 50% de las exportaciones totales, llegando hasta el 60%, salen del sector agrícola. Pues debemos darle facilidades en lugar de complicaciones. Pero tú has topado otro tema que también es algo evidente. No recuerdo el año exactamente cuando el vicepresidente norteamericano sacó esta película, Una verdad incómoda, que hablaba del cambio climático. Se discute mucho si hay o no hay, pero justamente hoy de mañana revisaba y decía, veamos cómo está el clima. Entonces el INAMI me dice que Quito está parcialmente nublado a nublado, y veo una página de fuera en la cual me dice que está muy nublado Quito, pero cuando levanto la cabeza me topo que tengo un cielo azul radiante. Claro. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo para identificar estas nuevas variaciones climáticas? Porque la sierra este año y el clima sierra y costa son distintos, pero las lluvias de la sierra sí alimentan los ríos de la costa, que propenden a las inundaciones. Sí vemos que hemos tenido en el invierno unos niveles de pluviosidad, la cantidad de lluvia que cae, similares a otros años, pero intercalados con unos veranos de 10, 12, 15 días, con unos soles que realmente afectan a las plantas. Y si alguna vez fui criticado en redes sociales porque me decían, ¿dónde hay una evidencia científica que diga que el clima afecta al agro? Yo le preguntaba a ese señor justamente y le decía, ¿usted ha salido a caminar durante 1 hora con el sol que está haciendo? ¿O ha salido a caminar con una granizada? Y después dígame que necesita evidencia científica. Una cosa es trabajar a campo abierto y otra cosa muy distinta es trabajar bajo infraestructura. Vamos a hablar nuevamente sobre ese tema. Me parece que es clave el tema de la parte climática. Ahora quisiéramos escuchar a nuestro invitado allá en Guayaquil, Cleber Sigüenza. ¿Cuál es la primera lectura, digamos, de lo que está ocurriendo en términos de costa con el invierno y el agro? Bienvenido, buenos días. Sí, con mucho gusto. Buenos días, Andrés. Buenos días, Rodrigo, y con los amables oyentes también. Sí, coincido con Rodrigo. Uno de los más graves problemas que tenemos en la agricultura es el exceso de trámites, impuestos, multas. Nosotros, por otro lado, también los agricultores tendemos a focalizar el problema como que faltasen ayudas de parte del gobierno. Yo creo que esto es una situación donde tenemos que poner de parte, tenemos que poner el esfuerzo de las dos partes. Por un lado, los agricultores, de entender que
el problema está en nosotros, en dejar de pedir ayuda, exigir lo que corresponde, pero también hacer nuestro trabajo en términos de productividad. Obviamente que el tema de la productividad está relacionado con muchas variables, como el tema del crédito, como el tema de la infraestructura pública, pero sí hay mucho por hacer de parte de los propios productores. Y regresando al tema de la tramitología, existen ejemplos emblemáticos como el caso del agua, ¿no? En la costa el agua tiende a sobrar en la gran mayoría de zonas. Sin embargo, la normativa es igual de restrictiva que en zonas donde el agua falta. Entonces, es una normativa inaplicable, una normativa punitiva que muchas veces se le ha explicado a la Asamblea Nacional que deben cambiarla para permitir el desarrollo del agua. Por otro lado, nosotros con esta falta de resolución de los problemas que tenemos, estamos perdiendo el gran potencial que tiene la agricultura ecuatoriana, que debería permitírsele un desarrollo en libertad, en el sentido en que los propios productos vayan buscando sus nichos y vayan buscando en cuáles son competitivos. El dirigir es complejo porque desde un escritorio no se puede ordenar toda una compleja situación productiva. Entonces, hay casos de productos en los cuales somos muy competitivos, pero hay casos de productos donde no somos competitivos, es decir, no podemos producir todo, debemos enfocarnos en lo que somos deficientes y permitir la importación de aquello en lo que somos ineficientes. De hecho, uno de los graves problemas, otro de los graves problemas que tiene el Ecuador son los costos altos de producción. Y el costo alto de producción está relacionado justamente con el modelo económico de prohibición de importaciones. Por ejemplo, la logística en el campo, como se refería hace un momento Rodrigo, es bastante compleja, es muy costosa. Entonces los vehículos caros encarecen la producción. El tema laboral, no se trata de flexibilizar por flexibilizar, se trata de mirar de que en el campo, si en la ciudad existe un 40% de mano de obra formalizada, en el campo ese número es menor al 20%, Andrés. Entonces tenemos que hacer algo también al respecto. Muchas gracias. Ahora bien, para continuar en esa misma línea, el gobierno anterior hablaba de que Ecuador debía convertirse en el granero de América Latina. Me pregunto si por lo menos llegamos a ser autosustentable en este momento, Rodrigo, o ni eso. A ver, el Ecuador es autosustentable. Como en todo el mundo, ya estoy oyendo personas que me dicen, pero es que hay pobreza y hay hambruna. Sí, pero como en todo el mundo hay una mala distribución. Si bien el Ecuador es un país que produce suficiente para alimentar al Ecuador y para exportar, sí tenemos una malnutrición orientada también por políticas distorsionadoras en comunicación. Tenemos los niveles de malnutrición y desnutrición crónica infantil que, a diferencia de otros países que han ido bajando en el tiempo, nosotros, de acuerdo a los estudios del 2014, que estaba en el 24%, la desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 2 años, hemos subido del 24 al 27.2 más o menos. Pero por el otro lado, yo creo que sí es importante entender, y creo que lo que Clever acaba de plantear, y voy a utilizar las palabras del expresidente. El Ecuador puede ser un granero del mundo, yo creo que sí. Pero no un granero commodity. Yo creo que el Ecuador está en potencial de ser un granero gourmet del mundo. La mega biodiversidad que tiene el Ecuador permite tener productos únicos y diferenciadores. Con Clever en algún momento conversábamos del por qué el banano es tan apetecido en todo el mundo y hay una estabilidad climática. Y tenemos el camarón, y tenemos el cacao, y tenemos las flores, y tenemos un sinnúmero de productos. Son 7 productos de agroexportación que están entre los primeros 3 puestos mundiales de exportación. Entonces, si bien tenemos un área pequeña en muchos casos, todavía tenemos que potenciar los aspectos de diferenciación. Cuando hablamos de cacao, por ejemplo, es interesante ver que el Ecuador no exporta solamente cacao, sino tiene un potencial muy importante en cacao fino de aroma. Y eso es lo que
y estas son como de las cosas, de las notas curiosas que encontramos, en las recetas de los chocolates europeos, consta no cacao, consta cacao de Guayaquil como parte de la receta por sus diferentes aromas y sabores. Entonces, ese tipo de diferenciaciones nos permiten hacer, dar un valor agregado en origen mucho más grande. El tema de la pitahaya roja es la que se vende en el mundo entero. La pitahaya amarilla de la zona de Palora, pues es muy apetecida por su alto dulzor. La situación de la mora en Tungurahua también tiene un grado de azúcar, de dulce más elevado. Creemos que debemos trabajar en ese tipo de cosas por las diferentes zonas climáticas que tenemos, y ahí todavía creo que tenemos un pendiente. Pero ese pendiente sí está tratando de ser subsanado desde el sector privado, no entendido necesariamente desde el sector público. Ahora bien, ¿ha cambiado algo, señor Sigüenza, en términos de la nueva administración desde el Ministerio de Agricultura? Se dijo, se ponderó que era una persona que conocía el agro, que conoce el agro, que sabe, que habla el mismo idioma, pero hemos visto que todavía, por ejemplo, en la costa, se vienen las inundaciones, los cultivos de arroz, por ejemplo, se pierden, todavía no hay una suerte de almacenamiento adecuado, no reciben el precio también que sería el justo. Es decir, ¿dónde está la administración, digamos, cercana al agricultor? ¿Está ocurriendo eso o no? Al término autosustentable, con mucho respeto, Andrés, el Ecuador no debe buscar ser autosustentable. Ningún país del mundo, ninguna persona, ninguna familia. Es decir, el mundo actual requiere de especialización. Los países, las personas, debemos especializarnos en lo que somos deficientes. Es imposible, por ejemplo, que el Ecuador pueda producir de manera eficiente soya. Si tenemos Argentina, que es terriblemente eficiente, por ponerle un ejemplo. Por otro lado, la pregunta a la que se refiere, sí, el ministro está haciendo un buen trabajo. El tema es que lo que hay que hacer es tanto, y los problemas estructurales que sobrepasan la capacidad del ministerio son tan grandes que el Ministerio de Agricultura en realidad se queda corto con respecto a las soluciones de todos los problemas. El tema de la infraestructura, por ejemplo. Se hicieron vías innecesarias de un montón de sitios del país, ya sabemos, pues los elefantes blancos que se construyeron. Sin embargo, el cordón, la vía principal de producción de la costa, Santo Domingo, Machala, no se la intervino, y eso es un caos, accidentes, dificultades de tráfico. Entonces, también la política pública mal concebida. Usted se refería al tema de las inundaciones. Sí, periódicamente sufrimos inundaciones, pero cada vez de menor magnitud, cada vez de menor escala, porque la obra pública paulatinamente viene completando las necesidades, ¿no? Y en ese aspecto también, de parte del sector privado, tenemos que esforzarnos en tener seguros para nuestros productos, porque el producto agrícola de por sí está expuesto a la situación climática, que es impredecible, ¿no? En un momento puede caer una lluvia de 200 milímetros que ninguna obra física, como el caso de la obra, por ejemplo, una de las más grandes obras, que es la presa Raúl de Peripa, no soportaría, ¿no? Existen canales de desfogue, etcétera, pero también del lado privado se deben tomar las precauciones. En resumen, sí ha mejorado la administración con este actual ministro, que es un técnico de la materia. Acuérdese que tuvimos un poeta de ministro, y por mucho esfuerzo que quiera ponerle, pues no es su campo, ¿no? Entonces, el actual ministro acaba de presentar un plan de desarrollo agrícola para los próximos años, el cual está muy bien concebido, pero repito, no es todo, ¿no? Es todo un conjunto de política pública, y también asumir responsabilidades de la parte privada para ser cada vez más eficientes, porque es la única manera, ¿no? Si no logramos tener altas productividades y buscar nichos de mercado, etcétera, existen una cantidad enorme de herramientas actualmente disponibles para lograr no solo eficiencia, sino sostenibilidad también, ¿no? Uno puede producir con menores niveles de producción, por ejemplo, productos orgánicos, pero son nichos de mercado, ¿no? El gran mercado consumo, el producto normal, que requiere grandes producciones de grandes eficiencias, y eso se logra con inversiones fuertes, y como le decía hace un momento,
teniendo también una buena infraestructura que paulatinamente la vamos logrando. Vamos alternando, Rodrigo, y en este contexto se pondera, por ejemplo, se dice que efectivamente el ministro es un experto en la materia, que conoce el tema, pero ¿cuáles son los resultados o los logros? Por ejemplo, en el tema de tramitología, ¿ha mejorado? Parecería que no. En el tema de precios, porque yo quería insistir, pero ya es que el tiempo se nos acorta, pero en el tema de los arroceros, ellos dicen que no reciben un trato justo por su producción. Entonces, ¿por dónde está la mejoría en el tema del campo? Es un poco complejo, pero más allá de trabajar en lo que es precio, debemos trabajar en lo que Kleber está planteando claramente, en lo que es costo. Porque nosotros podemos poner precio alto a lo que queramos, claro, pero yo... Y voy a decir algo que puede ser absurdo, pero si decimos que la caja de banano la queremos poner a $25, pues nadie nos la va a comprar en el mundo entero. Y el banano representa alrededor de $3.000 millones para la economía ecuatoriana. La misma situación con camarón. Y creo que es importante recordar una reunión que se dio hace más o menos un año. Y creo que es una reunión emblemática entre el ministro actual, el ministro Javier Lasso, con el exministro Pablo Campana, en el cual ellos plantearon que la producción debe orientarse al consumidor. ¿Qué tiene que ver esto? El nuevo consumidor actual que está buscando diferenciación, que está buscando, hay de los dos tipos, hay el que busca commodity, hay el que busca precio, hay el que busca el producto de nicho orgánico con alguna característica en particular. Entendamos qué es lo que el consumidor está buscando para en base a eso ir orientando las políticas también. Este tema en un acuerdo que se suscribió hace algún tiempo atrás con la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, y Kleber también nos apoyó en el tema, fue el Ecuador agroalimentario. Pensemos cómo suplir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, busquemos mecanismos para llegar con alimento más barato, por un lado, a lo que es consumo nacional, pero buscar los productos, tanto commodities como productos de nicho hacia afuera. Ese tipo de políticas son las que dependen más del sector privado, en donde la participación del sector público es fundamental, pero no en cómo interviene, sino en cómo facilita las actividades privadas. Entonces, tenemos problemas, materia laboral. Es absurdo, el año 2019 fue un año icónico en el tema de tratar los problemas laborales de la economía ecuatoriana. Se llegaron a un sinnúmero de acuerdos y ahí están durmiendo el sueño de los justos, esperando que el presidente los saque a la luz. En materia de tramitología, hay un sinnúmero de temas que hay que solventar y solucionar. De igual manera, cuando se quiere manejar temas tributarios, si algo... Por ejemplo, cuando hacemos un comparativo con Colombia, Colombia tiene los fondos parafiscales. Entonces, productores aportan un fondo que es administrado, recaudado por el gobierno y administrado por privados. Y un ejemplo pequeño, un fondo que tiene más de 60 años, se llama el Fondo Nacional del Café, aportan más de 500,000 productores, son dueños de la marca Café de Colombia, fueron dueños del Bancafé justamente, son propietarios. La Federación Nacional de Cafetaleros es propietario de la cadena y termina en esta marca que todos alguna vez hemos escuchado, que se llama Juan Valdés. Increíble, claro. Ellos son dueños de esto. La misma lógica, la Constitución del 2008 en el Ecuador la prohibió. O sea, cuando trabajamos en el concepto de cooperativas, las cooperativas en Europa, cooperativas de productores que acopian, transforman y comercializan y son poderosísimas en el mundo entero, pues el Ecuador tiene una norma jurídica que se llama la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que expresamente prohíbe la integración de actividades económicas en una cooperativa. Entonces, muchas veces son muchas cositas pequeñas que habría que subsanarlas para que el Ecuador pueda, de manera privada, poder volverse más competitivo, eliminando trabas. Muchas veces lo que se requiere no son incentivos o apoyos, sino eliminar trabas que no te bloqueen, porque a veces se hacen de la vista gorda para permitir que las cosas funcionen, pero no falta algún funcionario nuevo o antiguo que diga, no, hay que cumplir esta norma y esta empresa que estaba
comprando este producto primario y lo estaba transformando con fines de exportación en una cooperativa, no lo puede hacer y tiene que dividirse en 3, por ejemplo. Ese tipo de situaciones no facilitan. A veces lo que hay que dejar es dejen trabajar. Y es interesante ver cómo 2 sectores de la economía que hace unos 50 años no los veíamos muy relevantes, como era el caso Flores, que tiene 40 años en el Ecuador, y el caso Camarón, se desarrollan precisamente sin normativa estatal. Y les permite desarrollarse en Flores un producto diferenciado en el mundo entero, innovador, líder en variedades, que representan más o menos $1.000 millones de la economía, y Camarón, que es un producto que representa 3.200 millones. Y en vez de estar pensando en ver cómo compiten por precio local, es lindo, y lo digo en ese tenor, es lindo ver cómo Camarón y Banano, por ejemplo, están peleando por el primer puesto en exportaciones a nivel mundial, que creo que es la lógica a la cual debemos apuntar. Ahora bien, en este momento nos encontramos en un momento específico muy interesante en términos económicos, Clever, a propósito de la posibilidad de entrar ya a un mercado tan grande como el de México. Me pregunto, en el área agrícola, ¿cómo podría ser esa posibilidad? Es decir, ¿somos complementarios o no? ¿Qué significaría un mercado tan grande para el Ecuador en términos de si llegamos a entrar, digamos, a las negociaciones con México en el Tratado del Atlántico? Sí. ¿Cómo lo ves esa posibilidad, ese mercado tan grande? Sí, por supuesto, muy halagüeña. Tenemos que pensar todos los ecuatorianos en que tenemos que abrirnos al mundo. Somos un país pequeñito que no puede ser autosustentable y que no puede cerrarse. Tenemos que abrirnos, es la única vía para el desarrollo. En general, con México somos mirar las asimetrías, por supuesto, pero no debemos negarnos a lograr esos acuerdos comerciales, porque siempre habrá más que ganar. La única vía, repito, para el desarrollo del país es lograr abrirnos al mundo. Entonces, el tratado comercial con los países, con la Alianza del Pacífico, es de mucha importancia para la agricultura ecuatoriana. Lo podemos lograr. Tenemos mucho potencial, Andrés, en una gran cantidad de productos. Nuestra costa, la zona de la península, tiene climas, nichos particulares de clima que nos hacen muy competitivos en algunos productos. Lógicamente que ahora estamos pasando por una situación particular de altos costos de producción. A medida que se vaya desmontando el aparato fiscal de impuestos, trámites, deberíamos lograr reducción de costos en ese aspecto y lograr más competitividad aún. Entonces, los tratados comerciales deben ser apoyados también por el sector agrícola, pidiéndoles a la autoridad que tengan especial atención en lograr los plazos más largos posibles para lograr ir siendo competitivos y que no nos afecte de manera significativa, mientras de cuando tengamos en algún producto que sustituirlo, porque siempre habrá algún producto que salga perjudicado y que deba de reducir su área de cultivo, intercambiándolo con otro, en lo cual tenemos factores. El clima es determinante en el tema agrícola, Andrés, y el Ecuador tiene enormes cualidades climáticas que pueden ser aprovechadas en muchísimos cultivos y productos que ahora están, pues aparte, como decía hace un rato Rodrigo, los gastos alimenticios cambian, ¿no? Actualmente existen los superfoods, el aguacate, por ejemplo, tiene un enorme potencial, y la sierra tiene grandes áreas adecuadas para eso. Pero como es un producto de largo plazo que requiere 3-4 años de inversión, la tasa de interés en el país limita mucho esa clase de cultivos. Para ello, el Ecuador debe diseñar, ¿no es?, una política pública que, en lugar, por ejemplo, de que los dineros se despilfarren en la Unidad Nacional de Almacenamiento, que, Andrés, eso es una barbaridad, eso debe ser cerrado, hay un despilfarro de recursos permanente. Debería, por ejemplo, destinarse a tasas de interés más bajas, que contrarresten la realidad de un país, pues la banca privada tener tasas de interés altas.
Concluimos brevemente, Rodrigo, y entonces con ese panorama usted coincide que efectivamente México puede ser una oportunidad, obviamente teniendo en cuenta, si en este momento tenemos problemas, imagínense entrar en semejante mercado. A ver, dos cosas. México tiene un desarrollo muy grande en consumo local, tanto de banano como de camarón. En el caso camarón, por ejemplo, son dos variedades diferentes. Nos hemos reunido aquí en lo que es Cuarto Adjunto con el equipo negociador o el equipo de Cuarto Adjunto de México. Ven mucha preocupación también de algunos productos ecuatorianos, porque precisamente el potencial agroexportador del Ecuador es claro, y creemos que hay complementariedades, va a haber sensibilidades de igual manera. Pero yo quiero cerrar un poco de mi intervención recordando las palabras del presidente Moreno en una reunión que se mantuvo en Ambato en el 2018, en noviembre, en el cual decía: vamos a firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles en el menor tiempo posible y tendremos en cuenta los sectores más sensibles. Yo creo que eso es importante, reconocer los sectores sensibles, ver cuáles son los que hay que proteger, de pronto cuáles son los que hay que dar herramientas, y puede sonar un poco fuerte, pero pensar en reconversión productiva también, buscar dónde hay mayores oportunidades. El caso de Imbabura, por ejemplo, han migrado muchos productos y han migrado de unos productos tradicionales a otros que ahora están exportando, lo cual es muy interesante. Entonces, sí hay como ver más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho, y creo que para rematar, la última visita del presidente Moreno a Estados Unidos también ha dejado claro la predisposición del presidente Trump en decirle, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y como que se ha predispuesto ya una puerta abierta para retomar el Tratado de Libre Comercio que quedó suspenso hace como 16 años, para agilitarlo. Y parece que ya para abril tendremos la primera misión comercial. O sea, podríamos ver muy buenos augurios para poner Ecuador en el mundo. Ojalá sea así, porque efectivamente en términos generales digamos que este gobierno no ha sido pues muy ágil o oportuno en